Las luces de Valencia brillaban como diamantes esparcidos por la noche mediterránea, cuando Aitana Morales se miró por última vez en el espejo del diminuto baño que compartía con su hermana menor, Carmen. El vestido negro que había comprado en una tienda de segunda mano le quedaba bien, pero sus manos temblorosas luchaban con la cremallera trasera. ¿Estás segura de que quieres ir?, preguntó Carmen desde la puerta, observando cómo su hermana mayor se aplicaba el único lápiz labial que tenían en casa. Aitana suspiró, ajustando los tacones prestados que le apretaban los pies. A los 26 años, llevaba 3 trabajando como camarera en Café Valencia, una pequeña cafetería en el barrio del Carmen. Cada euro que ganaba lo destinaba al alquiler de su modesto apartamento en Ruzafa o a los ingredientes para practicar recetas en la diminuta cocina, soñando con el día en que podría abrir su propia pastelería. Lucía me ha insistido durante semanas. Dice que necesito salir más, conocer gente nueva, murmuró, intentando convencerse a sí misma. Además, ¿cuándo tendré otra oportunidad de ver el interior del Hotel Marqués? El Hotel Marqués era una leyenda en Valencia. Ubicado en el corazón de la ciudad, sus salones dorados habían albergado a la realeza y a los empresarios más influyentes de España. Esta noche, sus exclusivos salones serían el escenario de una fiesta privada organizada por influencers y jóvenes empresarios valencianos. Carmen frunció el ceño, preocupada por la expresión nerviosa de su hermana. Conocía demasiado bien esa mirada, la misma que Aitana tenía cuando contaba los euros para el alquiler cada mes. No tienes que demostrarle nada a nadie, Ai. Aitana se volvió hacia su hermana, intentando sonreír con una confianza que no sentía. Sus ojos castaños reflejaban una mezcla de esperanza y terror. Había algo en esta noche que le decía que todo podría cambiar, aunque no sabía si para bien o para mal. Solo serán unas horas. Lucía me ha prometido que me presentará a algunos contactos que podrían ayudarme con mi proyecto de la pastelería. El sonido del claxon del taxi interrumpió sus pensamientos. Aitana recogió su pequeño bolso de mano, verificó que llevaba suficiente dinero para el regreso y se despidió de Carmen con un beso en la frente. Mientras el taxi se dirigía hacia el centro histórico de Valencia, Aitana observaba las calles familiares que parecían diferentes bajo la luz nocturna. Las palmeras de la ciudad de las artes y las ciencias brillaban a lo lejos, recordándole que su ciudad era hermosa, moderna y llena de posibilidades. No sabía que en pocas horas, su vida daría un vuelco que la llevaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, la dignidad y el poder de ser auténtica, en un mundo que a menudo premiaba las apariencias. El vestíbulo del Hotel Marqués era aún más impresionante de lo que Aitana había imaginado. Los techos abovedados se alzaban como catedrales de mármol blanco, mientras que candelabros de cristal proyectaban destellos dorados sobre las columnas ornamentadas. El suelo de mosaico hidráulico, típicamente valenciano, contrastaba elegantemente con los muebles de época que decoraban cada rincón. ¡Aitana! ¡Por fin llegas! Lucía apareció entre la multitud como una aparición glamorosa, envuelta en un vestido plateado que costaba más que el salario mensual de su amiga. Estás preciosa, en serio. Pero Aitana ya se sentía pequeña. A su alrededor, mujeres con vestidos de firmas internacionales charlaban en grupos exclusivos, sus joyas centelleando bajo las luces. Los hombres, impecablemente vestidos, discutían negocios mientras sostenían copas de champán que probablemente costaban lo que ella ganaba en una semana. Lucía, no estoy segura de que este sea mi lugar, murmuró Aitana, tirando nerviosamente del dobladillo de su vestido. Tonterías. Solo necesitas relajarte. Lucía la tomó del brazo y la guió hacia el salón principal. Ven, quiero presentarte a Valeria Santamaría. Tiene una cadena de restaurantes y podría estar interesada en tu proyecto de repostería. El salón principal era una sinfonía de opulencia. Ventanales que daban a los jardines del Turia enmarcaban la noche valenciana, mientras que una orquesta de cámara tocaba suavemente desde una esquina elevada. Aitana se sintió como si hubiera entrado en un mundo paralelo, uno donde el dinero fluía tan libremente como el champán Dom Perignon, que los camareros servían sin cesar. Valeria Santamaría resultó ser una mujer de 40 y tantos años, elegante pero con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Llevaba un vestido rojo que gritaba exclusividad y un collar de perlas que probablemente valía más que el apartamento de Aitana. «Así que quieres abrir una pastelería», dijo Valeria, examinando a Aitana de arriba abajo con una mirada evaluadora.
¿Tienes experiencia empresarial? ¿Capital inicial? ¿Contactos en el sector? Bueno, he estado ahorrando y trabajando en el Café Valencia para aprender sobre el negocio, comenzó Aitana, pero se detuvo al notar la expresión de desdén creciente en el rostro de Valeria. Ah, una camarera con sueños. Valeria intercambió una mirada significativa con las mujeres que la rodeaban. ¡Qué encantador! El tono condescendiente golpeó a Aitana como una bofetada. Sintió como el calor subía por su cuello, pero mantuvo la compostura. Había trabajado demasiado duro para permitir que la humillaran así. La pastelería es mi pasión desde niña. He estado perfeccionando mis recetas y... Cariño, interrumpió Valeria con una sonrisa venenosa. La pasión no paga las facturas. Esto requiere dinero real, contactos reales. No es un juego para aficionadas. Aitana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras resonaban en el salón como campanadas funerarias para sus sueños. Las palabras de Valeria habían atraído la atención de un pequeño círculo de invitados. Aitana sintió cómo los ojos se posaban sobre ella con una mezcla de curiosidad morbosa y desdén apenas disimulado. Su vestido, que minutos antes le había parecido apropiado, ahora se sentía como un disfraz barato en medio de tanta elegancia. Lucía, querida, continuó Valeria, dirigiéndose a la amiga de Aitana con una sonrisa que destilaba veneno. Realmente deberías ser más cuidadosa con las invitaciones que extiendes. Esta fiesta es para profesionales, no para... Hizo una pausa teatral, examinando nuevamente a Aitana. Personas que aspiran a hacerlo algún día. El corazón de Aitana latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Lucía, visiblemente incómoda, intentó suavizar la situación. Valeria, Aitana es muy talentosa. Sus pasteles son increíbles y... ¿Pasteles? Interrumpió una voz aguda desde atrás. Era Cristina Vega, una influencer valenciana conocida por sus colaboraciones con marcas de lujo. ¿Esta es la chica que mencionaste? La que hace... ¿Cómo era? ¿Magdalenas caseras? El grupo se echó a reír. Un sonido cristalino y cruel que se expandió por el salón como ondas en un estanque. Aitana sintió cómo el rubor incendiaba sus mejillas. «Mira, cielo». Cristina se acercó, su perfume caro mezclándose con el aroma de superioridad que emanaba. «Esto no es un mercadillo de barrio. Aquí se mueve dinero real, se hacen negocios serios. No necesitamos que una... ¿Camarera?», pronunció la palabra como si fuera una enfermedad. «Venga a contarnos sus fantasías adolescentes». «Yo no he hecho nada malo», murmuró Aitana, su voz apenas audible por encima del murmullo creciente de las conversaciones circundantes. «¿Nada malo?». Valeria alzó la voz lo suficiente para que media sala pudiera escuchar. «Has venido a una fiesta privada, para invitados seleccionados, vestida como si fueras a una verbena de pueblo, intentando vender tus servicios como si esto fuera una feria de empleo». Las palabras golpearon a Aitana con la fuerza de un tsunami. Sintió como las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero se mordió el labio inferior hasta sentir el sabor metálico de la sangre. «Creo que hay un malentendido». Intentó defenderse, pero su voz temblaba visiblemente. «El único malentendido», intervino Cristina con cruel satisfacción, «es que alguien te hiciera creer que perteneces aquí. Seguridad debería revisar mejor sus listas de invitados». Un silencio espeso cayó sobre el grupo. Aitana miró a Lucía, buscando apoyo, pero su amiga apartó la mirada, claramente mortificada por la situación. El salón, que momentos antes le había parecido majestuoso, ahora se sentía como una prisión dorada, donde ella era la única prisionera. Tal vez debería irme», susurró Aitana, dando un paso atrás. «Tal vez deberías», confirmó Valeria con una sonrisa triunfante. «Y la próxima vez, piénsatelo 2 veces antes de colarte en lugares donde no perteneces». Aitana dio otro paso hacia atrás, sintiendo cómo sus piernas temblaban bajo el peso de la humillación. Las risas crueles resonaban en sus oídos como campanas de funeral para su dignidad. Solo quería desaparecer, huir de ese lugar donde cada mirada la atravesaba como una daga envenenada. «Disculpen la interrupción». Una voz profunda y serena cortó el ambiente tenso como una navaja afilada. El murmullo del grupo se detuvo abruptamente, y todos los ojos se volvieron hacia el hombre que acababa de aparecer entre las sombras del salón. Era alto, con el cabello oscuro peinado hacia atrás, y una presencia que comandaba respeto sin necesidad de alzar la voz. Su traje, claramente de sastrería italiana,
Se ajustaba a su figura atlética, con una elegancia natural que ningún dinero podía comprar. Pero lo que más impactó a Aitana fueron sus ojos, grises como la tormenta mediterránea, con una intensidad que parecía ver a través de las máscaras que todos llevaban. «Señor Mendoza», balbuceó Valeria, y por primera vez desde que Aitana la conocía, la mujer parecía genuinamente nerviosa. No sabía que estaba aquí esta noche. Adrián Mendoza. Aitana había escuchado ese nombre susurrado con reverencia en los círculos empresariales valencianos, heredero de un imperio inmobiliario que se extendía por toda la costa mediterránea, filántropo discreto y, según los rumores, un hombre que prefería las sombras a los reflectores. Estaba observando desde allí. Señaló hacia una esquina más reservada del salón, y no pude evitar escuchar su conversación. Sus ojos se posaron sobre Aitana con una intensidad que la hizo estremecer. Me pregunto, señorita Santamaría, ¿desde cuándo el éxito empresarial se mide por la marca del vestido que uno lleva? El silencio que siguió fue tan espeso que se podría haber cortado con un cuchillo. Valeria abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, claramente sin saber cómo responder a semejante cuestionamiento. Nosotros solo estábamos, tartamudeó Cristina, pero Adrián la silenció con una mirada. ¿Estaban qué? Humillando a una joven emprendedora por no tener la fortuna de nacer en la abundancia. Su voz mantenía el tono sereno, pero había acero en cada palabra. Qué interesante concepto del networking profesional. Aitana sintió como algo se removía en su pecho. No era solo gratitud, era algo más profundo, más perturbador. Este extraño la estaba defendiendo cuando nadie más lo había hecho, ni siquiera su propia amiga. Adrián se volvió hacia ella, y cuando sus miradas se encontraron, Aitana sintió como si el tiempo se detuviera. Había algo en esos ojos grises que le decía que él entendía lo que significaba sentirse fuera de lugar, lo que costaba luchar por los sueños propios. ¿Me permite acompañarla?, le preguntó extendiendo su brazo con una elegancia natural. Si ella se va, yo también me voy, pero será conmigo. Las palabras resonaron por todo el salón como una declaración de guerra. Aitana miró el brazo extendido, sabiendo que aceptarlo cambiaría todo. El corazón de Aitana latía con tanta fuerza que temía que Adrián pudiera escucharlo. Sus ojos viajaron del brazo extendido hacia el rostro de aquel hombre que acababa de cambiar por completo la dinámica de la noche. Había algo en su expresión que trascendía la simple cortesía. Era una invitación a confiar, a ser valiente. Con una determinación que no sabía que poseía, Aitana deslizó su mano por el brazo de Adrián. El contacto fue como una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo, y por la forma en que él la miró, supo que él también lo había sentido. «Gracias», murmuró, su voz apenas audible pero cargada de una gratitud que iba más allá de las palabras. Adrián asintió levemente, y con una elegancia que parecía ensayada pero que en realidad era completamente natural, se dirigió al grupo que había humillado a Aitana. «Señoras, caballeros, que tengan una excelente velada», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Nosotros preferimos la compañía de personas con verdadera clase». Sin esperar respuesta, guió a Aitana hacia la terraza del hotel, donde el aire fresco de la noche valenciana acarició sus rostros. Las luces de la ciudad se extendían ante ellos como un manto de estrellas terrestres, y el sonido lejano del tráfico se mezclaba con el murmullo de las conversaciones que se filtraba desde el interior. «No tenía que hacer eso», dijo Aitana una vez que estuvieron solos, su voz temblando ligeramente por la adrenalina que aún corrían por sus venas. ¿El qué? ¿Defender a alguien que claramente merecía respeto en lugar de humillación? Adrián se apoyó contra la barandilla de mármol, su postura relajada pero sus ojos intensos. «Créeme, ha sido el momento más auténtico de toda la noche». Aitana lo estudió con curiosidad. De cerca, podía ver pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, como si cargara con un peso invisible. Sus manos, elegantes pero con callos casi imperceptibles, hablaban de alguien que había trabajado por lo que tenía, a pesar de su evidente riqueza. «No me conoce de nada», susurró, aún sin poder creer que este hombre hubiera arriesgado su reputación social por ella. «Sé más de lo que crees», respondió él girándose para mirarla directamente. «Sé que tienes coraje para perseguir tus sueños, incluso cuando otros intentan convencerte de que no los mereces. Sé que trabajas cada día para construir algo que es tuyo, y sé que esta noche enfrentaste la crueldad con una dignidad que muy pocas personas en ese salón podrían igualar.
Las palabras de Adrián golpearon a Aitana en un lugar profundo de su corazón que había estado cerrado durante años. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía, como si realmente la viera. No solo su vestido barato o sus zapatos prestados, sino quién era realmente. ¿Cómo sabe tanto sobre mí?, preguntó, su curiosidad venciendo a su timidez. Adrián sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, la expresión llegó completamente a sus ojos. Porque reconozco a una luchadora cuando la veo. La brisa mediterránea jugaba con el cabello de Aitana mientras contemplaba las luces de Valencia extendiéndose hasta el horizonte. El silencio entre ella y Adrián no era incómodo. Al contrario, se sentía como una pausa necesaria después de la tormenta emocional que había vivido en el interior. ¿Puedo preguntarle algo? Aitana rompió finalmente el silencio, girándose hacia él. Adrián, solo Adrián, corrigió suavemente. Y puedes preguntarme lo que quieras. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me defendió? No me conoce, no le debo nada, y seguramente esas personas son importantes para sus negocios. Adrián guardó silencio durante un momento, y Aitana pudo ver cómo una sombra cruzaba su rostro. Cuando habló, su voz llevaba un peso que no había estado ahí antes. Porque hace 3 años yo estuve en tu lugar. Bueno, no exactamente, pero se pasó una mano por el cabello, descomponiéndolo ligeramente. Acababa de pasar por un divorcio muy público. Mi ex esposa Isabela había decidido que nuestro matrimonio era incompatible con sus aspiraciones sociales. Según ella, mis ataques de ansiedad me convertían en una carga social inaceptable. Aitana sintió cómo se le encogía el corazón. La vulnerabilidad en la voz de Adrián era tan inesperada como conmovedora. La noche que se anunciaron oficialmente los papeles del divorcio, asistí a una gala benéfica aquí mismo, en este hotel. Pensé que podría mantener la compostura, mostrarme fuerte ante la sociedad valenciana. Adrián se rió amargamente. Durante el evento, tuve un ataque de pánico, completo. En medio del salón principal, el aire se espesó entre ellos. Aitana podía imaginar la escena. Este hombre poderoso, vulnerable y expuesto ante la élite social que probablemente lo juzgó con la misma crueldad que ella había experimentado esa noche. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. Lo que crees. Susurros, miradas, comentarios sobre mi estabilidad mental y si realmente era apto para dirigir un imperio empresarial. Durante meses tuve que tomar medicamentos para la ansiedad en secreto, fingir que todo estaba bien mientras mi mundo se desmoronaba. Adrián se volvió hacia ella, y en sus ojos grises Aitana pudo ver no solo dolor, sino también una fortaleza nacida del sufrimiento. Cuando te vi esta noche, siendo atacada por mujeres que no tienen ni una fracción de tu integridad, vi mi reflejo de hace 3 años. La diferencia es que nadie me defendió entonces, nadie se puso de mi lado. La revelación golpeó a Aitana como una ola. Este hombre, que desde afuera parecía tenerlo todo, cargaba con heridas tan profundas como las suyas. Lo siento mucho, murmuró, y sin pensarlo, extendió su mano para tocar ligeramente la suya. Nadie merece pasar por eso solo. Adrián miró sus manos entrelazadas, y algo cambió en su expresión. Era como si una armadura invisible hubiera caído, dejando al descubierto al hombre real que se escondía detrás de la fachada del millonario exitoso. Gracias, Aitana. Hace mucho que nadie me hablaba con tanta honestidad. 3 semanas habían pasado desde aquella noche en el Hotel Marqués, y la vida de Aitana había cambiado de maneras que jamás imaginó. Su teléfono, que antes solo recibía llamadas de trabajo o de Carmen, ahora vibraba constantemente con mensajes de Adrián. Conversaciones que comenzaban como simples «buenos días», se extendían hasta altas horas de la madrugada, intercambiando pensamientos sobre la vida, sueños frustrados y esperanzas renovadas. Esa noche, mientras cerraba el Café Valencia después de un día particularmente agotador, su teléfono vibró con un mensaje que la hizo sonreír involuntariamente. ¿Sigues despierta? Necesito contarte algo. Sin dudarlo, Aitana marcó su número. Adrián respondió al primer timbre, su voz sonando tensa y cansada. Aitana, gracias por llamar. Sé que es tarde, pero ¿qué pasa? ¿Estás bien? La preocupación tiñó inmediatamente su voz. Un suspiro profundo llegó desde el otro lado de la línea. Mi familia está presionándome para que vuelva con Isabela. Aparentemente, nuestro divorcio ha durado lo suficiente, y es hora de que piense en el futuro de la empresa y la imagen familiar. Aitana sintió como si le hubieran clavado un puñal en el estómago. Durante estas 3 semanas,
Había comenzado a imaginar un futuro junto a Adrián, algo que hasta hace poco le parecía imposible. ¿Qué les dijiste?, preguntó, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Les dije que mi vida personal no era su decisión, pero Aitana, su voz se quebró ligeramente. Hay cosas que no sabes sobre mi mundo. La presión, las expectativas, los compromisos empresariales que van más allá de mis sentimientos personales. Aitana cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. Había sido una tonta al pensar que alguien como Adrián podría construir un futuro real con una camarera de Ruzafa. Entiendo, murmuró. Tu familia tiene razón. Isabela y tú pertenecen al mismo mundo. Yo solo soy. No. La voz de Adrián cortó sus palabras con una firmeza que la sorprendió. No digas eso. Nunca digas eso. Aitana, en estas 3 semanas he sentido más paz, más felicidad genuina contigo que en todos los años que pasé en mi matrimonio. El corazón de Aitana se aceleró, pero el miedo seguía presente. Pero las expectativas, la presión familiar, pueden irse al infierno, respondió él con una determinación que la hizo estremecer. He pasado años tomando decisiones basadas en lo que otros esperaban de mí. Me casé con Isabela porque era la elección correcta según mi familia. Mantuve un matrimonio que me estaba destruyendo porque era lo esperado. Y cuando finalmente tuve el valor de divorciarme, seguí ocultando mis problemas de ansiedad porque era más importante la imagen que mi bienestar. Aitana podía escuchar el dolor crudo en su voz. Años de frustración y autorrepresión emergiendo finalmente. ¿Sabes qué me ha enseñado conocerte?, continuó Adrián, que la verdadera fortaleza no está en cumplir expectativas, sino en ser auténtico, en luchar por lo que realmente importa, como tú haces cada día con tu sueño de la pastelería. 2 meses después de aquella conversación nocturna, Aitana se encontraba en el pequeño local que había alquilado en el corazón del barrio del Carmen. Las paredes aún olían a pintura fresca, y las estanterías esperaban ser llenadas con los dulces que había soñado crear durante años. Dulce Valencia, así había decidido llamar a su pastelería, finalmente se estaba convirtiendo en realidad. El sonido de la campanilla la hizo levantar la vista de las facturas que estaba revisando. Adrián entró con una sonrisa que iluminó todo el local, llevando en sus manos un ramo de flores naranjas y una caja que despertó inmediatamente su curiosidad. ¿Listo para la inspección final?, preguntó él, mirando a su alrededor con genuino orgullo. Esto ha quedado perfecto, Aitana. Durante las últimas semanas, Adrián había estado a su lado en cada paso del proceso, desde encontrar el local perfecto hasta negociar con proveedores y diseñar el interior. No como un benefactor condescendiente, sino como un socio que creía genuinamente en su visión. Aún no puedo creer que sea real, murmuró Aitana, acariciando la superficie de mármol del mostrador donde pronto exhibiría sus creaciones. A veces tengo miedo de despertar y descubrir que todo esto ha sido un sueño. Adrián dejó las flores sobre el mostrador y la tomó suavemente de las manos. ¿Sabes qué descubrí? Que los sueños más hermosos son los que construimos despiertos, paso a paso, con trabajo y determinación. ¿Y qué hay en la caja?, preguntó Aitana, intentando aligerar el momento emotivo que la estaba abrumando. Con una sonrisa misteriosa, Adrián abrió la caja revelando una placa dorada que leía: Dulce Valencia, fundada por Aitana Morales, 2025, donde cada sueño tiene su propio sabor. Las lágrimas que Aitana había estado conteniendo finalmente se desbordaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de una felicidad tan profunda que parecía llenar cada rincón de su ser. Adrián, yo no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho. No tienes que agradecerme nada, respondió él secando gentilmente una lágrima de su mejilla. Tú me devolviste algo que creí haber perdido para siempre, la capacidad de ser yo mismo sin máscaras ni pretensiones. ¿Qué pasó con tu familia? ¿Con las presiones para volver con Isabela? Adrián suspiró, pero su expresión se mantuvo serena. Tuve una conversación muy clara con ellos. Les expliqué que mi felicidad y mi salud mental no estaban en venta, sin importar cuánto dinero o estatus social estuviera en juego. Algunos lo entendieron, otros, bueno, tendrán que acostumbrarse. ¿Y no te arrepientes?, preguntó Aitana, necesitando escuchar la respuesta. Adrián la miró con esos ojos grises que la habían cautivado desde la primera noche, pero ahora brillaban con una paz que no había visto antes. Aitana, contigo aprendí que el amor verdadero no es elegir a alguien porque encaja en tu mundo,
sino crear un mundo donde ambos puedan ser completamente auténticos. La atrajo hacia él y susurró, ¿quieres crear ese mundo conmigo? Bajo las luces doradas de su futura pastelería, rodeados del aroma de esperanza y nuevos comienzos, Aitana encontró en sus labios la respuesta que su corazón había estado guardando. Un año después, el aroma de los buñuelos de viento recién horneados se mezclaba con el de la crema catalana en el pequeño pero acogedor local de Dulce Valencia. Era una mañana de marzo especialmente luminosa, y los rayos de sol que se filtraban por los ventanales creaban un ambiente cálido que envolvía a los clientes como un abrazo dulce. Aitana ajustó la última bandeja de magdalenas de azahar en la vitrina, sonriendo al ver la cola que se había formado fuera de su pastelería. Un año después de la apertura, Dulce Valencia se había convertido en una parada obligatoria para los valencianos que buscaban postres auténticos hechos con amor y tradición familiar. «Buenos días, señora García», saludó a su cliente habitual, una anciana que venía cada martes por sus famosas torrijas. «¿Lo de siempre?» «Por supuesto, querida, y felicidades otra vez», respondió la mujer con una sonrisa arrugada. «He visto el artículo en las provincias sobre tu compromiso». «Ese novio tuyo es un hombre afortunado». Aitana se sonrojó ligeramente, tocando instintivamente el delicado anillo de compromiso que adornaba su dedo. Adrián se lo había dado 3 meses atrás, durante una cena íntima en la terraza de su apartamento, con las luces de Valencia brillando como testigos de su promesa de amor. La campanilla sonó nuevamente, y Carmen entró corriendo, agitando un periódico en sus manos. «Aitana, ¿no vas a creer esto?», exclamó su hermana menor, que ahora estudiaba administración de empresas mientras ayudaba en la pastelería los fines de semana. «Estás en la sección de negocios». El artículo titulado «Emprendedoras valencianas que transforman la tradición» destacaba la historia de Aitana como un ejemplo de perseverancia y visión empresarial. La fotografía la mostraba en su cocina, concentrada en decorar una tarta de almendras, con una expresión de felicidad genuina que irradiaba desde la página. Su éxito no radica solo en la calidad de sus productos, sino en su capacidad para crear un espacio donde cada cliente se siente como en casa, leyó Carmen en voz alta. Aitana Morales demuestra que los sueños, combinados con trabajo duro y autenticidad, pueden superar cualquier barrera social. En ese momento Adrián apareció en la puerta, llevando su laptop y esa sonrisa que aún lograba acelerar el corazón de Aitana después de todo este tiempo. Había convertido una mesa del rincón en su oficina improvisada, prefiriendo trabajar cerca de ella que en su despacho corporativo. «He escuchado celebraciones desde la calle», dijo, acercándose para besar suavemente la frente de Aitana. «¿Otra reseña excelente?» «Mejor», respondió Carmen, mostrándole el periódico. «Mi hermana está oficialmente reconocida como una de las empresarias más prometedoras de Valencia». Adrián leyó el artículo con orgullo genuino brillando en sus ojos grises. En este año, él también había experimentado una transformación profunda. Había reorganizado su empresa para incluir más proyectos de responsabilidad social. Había encontrado el equilibrio perfecto para manejar su ansiedad. Y sobre todo, había aprendido que la verdadera riqueza se medía en momentos de felicidad compartida. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», murmuró Adrián, atrayendo a Aitana hacia él mientras Carmen atendía a los clientes. «Que esta historia comenzó con una humillación y se convirtió en la base de algo extraordinario». Aitana se apoyó en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón, y supo que tenía razón. Aquella noche terrible en el Hotel Marqués había sido, paradójicamente, el mejor regalo que la vida le había dado. No solo había encontrado el amor, sino que había descubierto su propia fortaleza, su capacidad de convertir el dolor en propósito y los sueños en realidad tangible. Mientras observaba su pastelería llena de risas, conversaciones y el dulce aroma de sus creaciones, Aitana comprendió que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más dolorosos. Si tú estuvieras en el lugar de Aitana esa noche humillante en el Hotel Marqués, ¿tendrías el valor de aceptar el brazo de Adrián y salir con la cabeza en alto? ¿O el miedo al juicio social te haría rechazar la ayuda y huir sola? Piénsalo bien. ¿Cuántas veces en la vida perdemos oportunidades transformadoras porque el miedo de no pertenecer a cierto lugar nos paraliza? Aitana casi pierde el amor de su vida por creer que no era de su mundo. ¿Y tú? ¿Ya has dejado escapar alguna oportunidad, amor, trabajo, amistad, por sentirte inferior o fuera de lugar?
¿Cómo te inspira esta historia a actuar diferente la próxima vez? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios.